historia para que entendáis un poco pues, cómo ha sido mi camino como persona homosexual dentro del deporte. A mí la primera vez que me llamaron maricón yo tenía 8 años y estaba en el patio del colegio y estaba jugando con unos amigos y se acercaron unos chicos que eran, pues no sé, a ellos les veía gigantes, debían de ser 2 o 3 cursos más mayores que yo, y se acercaron y me dijeron maricón, me llamaron maricón. Y yo me acuerdo de que no sabía lo que significaba eso. O sea, yo le tuve que preguntar a mis amigos, ¿y eso qué significa? Y me dijeron, eso es que te gustan los tíos. Y entonces, claro, la primera relación que yo tuve con lo que significa ser homosexual fue un insulto. Fueron 2 chicos que se acercaron a mí a decirme maricón. Entonces, yo, por supuesto, con 8 años no tenía absolutamente ningún tipo de instinto ni de orientación. No sabía, no sabía cuáles eran mis preferencias sexuales, pero ya había gente que te señalaba y te decía maricón. Entonces, como digo, esa fue el primer contacto que yo tuve con lo que supone ser homosexual y dije, yo esto no quiero serlo, porque si es algo, ser homosexual, ser maricón, es algo que va a hacer que otras personas vengan a decírmelo y a insultarme, yo no quiero ser eso, ¿no? Entonces, creo que esto es muy importante, ¿no? Que muchas personas LGTBI ya, la primera información que tenemos sobre lo que significa ser LGTBI es un dedo que nos señala y que nos dice que eso no está bien, que eso nos va a generar problemas. Por tanto, la reacción lógica es, yo no quiero ser eso. Durante la pubertad, que es cuando uno pues, se le empiezan a alterar las hormonas, claro, yo me fui dando cuenta de que efectivamente lo que a mí me llamaba la atención no era lo que mis compañeros de clase y mis compañeros de equipo hablaban. Y además, aquí yo creo que la mayor parte de la gente que hay es deportista. Los que habéis entrenado con chicos o habéis sido parte de un equipo, sabéis que somos unos desgraciados al final, los niños con 12, 13 años. Y claro, yo notaba que de lo que ellos hablaban, de todas esas cosas de chicas, de tal, me acuerdo que traían alguna revista porno, a mí no me llamaba la atención, pero no tenía absolutamente ningún tipo de información. El primer contacto que había tenido, ya os lo dije, fue con 8 años, entonces yo estaba absolutamente aterrado de poder manifestar de alguna manera que lo que a mí se me pasaba por la cabeza y lo que yo sentía no era lo que ellos estaban hablando. Entonces, lo que, pues desgraciadamente, hacemos la gran parte de las personas LGTBI es crear una coraza, crear un personaje, ponernos una careta y disimular y fingir que somos alguien que en realidad no somos, desde muy pequeñitos, desde 12, 13 años. Y es un acto de supervivencia, ni más ni menos. Ni más ni menos. Yo recuerdo que desde aquel primer insulto, pues revisaba la manera en que andaba, la manera en la que me sentaba, la manera en la que hablaba, porque buscaba algún tipo de prueba que hubiese hecho a esas personas llamarme maricón. Entonces, es duro de reconocerlo y además es que justamente ahora estoy escribiendo un libro porque firmé un contrato con Planeta y estoy haciendo una introspección de todas esas cosas que me pasaron y lo tengo muy reciente porque de hecho incluso me emociona un poco al recordarlo. Desde tan pequeñito es muy duro tener que analizar todo tu ser, todo lo que haces, todo lo que piensas por miedo a mostrar quién verdaderamente eres. Y es muy duro construir un personaje absolutamente irreal para sobrevivir, ni más ni menos, porque además el colegio es muy duro. Total, a los 16 años yo entro en el centro de alto rendimiento y evidentemente pues sabéis lo que es un centro de alto rendimiento, es un lugar en el que para que los deportistas podamos seguir estudiando y compatibilizando las 5 o 6 horas de entrenamiento, pues te llevan a un colegio con deportistas también. Y eso fue para mí entrar en una burbuja, porque ya no tenía 2 ámbitos en mi vida, el ámbito de clase y mis compañeros de equipo. Ahora mis compañeros de clase eran mis compañeros, cosa con los que entrenaba todos los días 5 o 6 horas, muchos de ellos también iba con ellos a la selección de Madrid o a la selección de categorías inferiores, es decir, yo entré en una burbuja y ahí, claro, con 13, 14 años yo no sabía muy bien, pensaba que era una etapa que se me podía pasar, pero cuando uno se va haciendo mayor va entendiendo que verdaderamente, o sea, se va entendiendo, lo va aceptando y
Y me fui dando cuenta de que verdaderamente pues, yo era homosexual. Por supuesto no tenía ningún tipo de información porque sí que yo soy joven y había internet, pero no funcionaba como ahora, ni yo veía tampoco ningún referente en la televisión. Entonces, bueno, pues fueron pasando los años y un verano con 17 años en la selección, en una concentración que hicimos en Barcelona, en el centro de alto rendimiento de allí, yo dormía con uno de mis mejores amigos, Diego, que además era compañero de clase también, y empezamos a hablar, porque claro, yo en ese personaje que os he dicho que construí, o sea, intentaba proyectar todo lo que no era. Decía, ¿qué es lo que, cuál es la vía de ataque hacia mí? Que me puedan llamar maricón, pues voy a ser el más ligón. Voy a ligarme a todas las tías que pueda, voy a intentar camuflar, ¿no?, lo que soy proyectando una imagen completamente diferente. Entonces, llegó un momento en que ya no podía más. Y ese verano estábamos hablando bueno, pues de chicas y tal, y entonces en la habitación le dije a mi amigo, yo no soy la persona que tú crees que soy. Y entonces él me dijo, pero, a ver, explícate. Y entonces yo ahí, con muchísimo miedo encima, porque no sabía lo que podía pasar al yo decirle que era homosexual. Yo no sabía si eso podía significar que se lo tomase mal, que me rechazase, que se lo contase al resto de compañeros. A mí lo que más miedo me daba era abrirme con alguien, contarle quién era de verdad yo y que eso se lo contase al resto de compañeros y que se empezasen a meter conmigo, me empezasen a insultar y que mi pasión, que es el waterpolo, tuviese que dejar de hacer la práctica deportiva del waterpolo pues porque fuese insostenible la situación de insultos ese es el escenario que estaba en mi cabeza. A lo mejor hubiese ocurrido otra cosa, no lo sé. Pero desde luego, con todo lo que yo he vivido en mi vida, eso era lo que aparecía en mi cabeza cuando yo me visualizaba contándole a alguien que me gustaban los chicos. Ese verano yo ya no podía más y le dije, me gustan los chicos, soy gay. Y se lo dije muerto de miedo porque no sabía qué es lo que podía pasar, pero Diego en ese momento me dijo, Víctor, tú sigues siendo mi mejor amigo, sigues siendo tú, ¿cuál es el problema? Y eso a mí me cambió la vida, porque por primera vez pude ser yo sin careta con alguien. Desde los 8 años que yo recibí el primer insulto hasta prácticamente los 18, todo ese camino yo lo anduve solo, sin nadie, yo no me apoyé en nadie, todo me lo comí yo. Y eso es lo que nos pasa a muchas personas LGTBI, que ese camino de la infancia, de la adolescencia, nos lo roban. Yo no he podido pedirle salir a un chico en el instituto con 16 años. Yo no he podido cogerle la mano al salir de clase a mi novio. Yo no he podido hablar con mis compañeros ni de equipo ni de instituto y decirles, ay, me gusta este, mira qué mensaje me ha mandado. A mí toda esa fase, ese periodo me lo han robado. Y es verdad que ahora he llegado a ser, a lo largo del tiempo me he empoderado, he cogido la bandera con fuerza, pero ese tiempo no me lo va a devolver nadie. Y es una lástima, porque me gustaría no hablar de un porcentaje, pero es que yo creo que eso nos pasa a todas las personas LGTBI, sin excepción, a todas. Al que más y al que menos, pero nos pasa a todas. Yo cuando di ese paso, por fin me sentí yo de verdad con una persona. Y fijaos, o sea, para mí era más importante el poder ser yo con una persona sin careta que el miedo de perder todo lo que tenía por visibilizarme. O sea, hasta ese nivel había llegado yo a nivel interior de decir, es que no puedo más, o sea, es que nadie sabe quién soy de verdad. Cuando hablan muchas personas es que yo soy heterosexual y no voy contando con quién me acuesto. Claro, ni yo tampoco. Creo que aquí nadie sabe con quién me acuesto, me dejo de acostar. No es un tema de orientación sexual, porque yo con 15, 16, 17 años yo no tenía relaciones sexuales. Y eso no me deja de convertir en homosexual. Entonces, no es un tema de orientación, de con quién se acuesta cada uno, es un tema de identidad, de quién es cada uno, de cómo es cada uno. Y para mí era muy importante exteriorizar quién era yo y cuáles eran mis intereses y cuáles eran mis gustos y de verdad quién era yo. Como digo, esa primera vez que yo me abrí con una persona cercana, el feedback que yo recibí fue muy positivo y eso a mí me dio mucha fuerza. Era como esa coraza que os he dicho que construí, pues
fue como quitarme la primera pieza para empezar a dejar ver a la persona que había dentro, ¿no? Y entonces, poquito a poco, pues fui, durante ese último año de bachillerato, dando pasos y contándoselo a alguna persona, sincerándome. Y la verdad que todas las personas a las que les hablé de mi orientación sexual lo recibieron de una manera cariñosa. Me sorprendió que todo el mundo al que se lo decía, pues me abría los brazos y me tendía la mano, ¿no? Cumplí los 18, aprobé la selectividad y entonces cambió mi vida también porque firmé mi primer contrato profesional con el Canoe y aparte salí del centro de alto rendimiento y entré a la universidad. Entonces la burbuja de la que os he hablado se pinchó por completo porque yo, como os he dicho, pues estaba acostumbrado a rodearme con la misma gente y del deporte y tal, y entonces ahora llegaba un momento en mi vida nuevo que era entrar en la universidad con gente que no conocía de absolutamente nada, gente de diferentes partes de España, y luego entrar en un equipo profesional. Yo había sido pues siempre el bueno de las categorías inferiores de la latina y tal, y llegas a un equipo profesional y eres el último de la fila. Y además te exigen rendimiento y además pues, bueno, pues ya no era el niño bonito, ahora era un jugador más y eso a todos los jugadores nos cuesta, pues yo también viví esa etapa. Sin embargo, este primer año para mí fue muy importante porque di muchos pasos hacia adelante, pero también di algunos hacia atrás. Eh, a nivel deportivo, os he contado que durante el periodo de centro de entrenamiento, poquito a poco se lo fui contando a mis compañeros y la verdad que todo fenomenal, pero al entrar en un equipo profesional a mí me daba miedo el que eso se supiera y que eso, pues, claro, pudiese significar que me rescindieran el contrato o que mis compañeros que tenían 30, 28, 25, que eran mucho más mayores que yo, se lo tomasen también mal, ¿no? Entonces, insisto, a lo mejor no hubiese pasado, pero ese es el escenario que yo tenía en la cabeza. Y cuando una persona tiene algo en la cabeza es porque cuando esas cosas nos las imaginamos no es porque sean batallitas o fantasías, es porque tenemos hechos, pruebas e historias que demuestran que esas cosas pasan. Sin embargo, en la parte académica para mí fue una liberación porque yo ya no, o sea, entraba en un sitio en el que nadie me conocía, yo no tenía que mantener ni sostener ningún tipo de personaje, no tenía ningún vínculo con esas personas y por primera vez ahí, pues claro, además yo estudié periodismo, que es periodismo de comunicación audiovisual, que es una carrera en la que pues bueno, hay muchas personas LGTBI que la estudian y a mí eso me ayudó muchísimo. Yo ese primer año de universidad pues comprendí verdaderamente que no me pasaba absolutamente nada malo, que no estaba solo, que había muchas personas como yo y fue un año en el que me empoderé. Y llegó el verano y como muy brevemente os voy a contar una anécdota porque también es muy importante el apoyo familiar. Mi hermano es un año más pequeño que yo y realmente tampoco me he tenido que sentar con él porque siempre lo ha sabido. Pero mi madre, claro, no lo sabía. Y entonces ese verano, después de ese primer año de universidad, mi madre entró en la habitación, en la casa de la playa que tenemos, y me dijo, Víctor, tenemos que hablar. Y yo estaba a punto de echarme la siesta y dije, lo sabe. Y le dije, ¿de qué? Y me dice, no sé, me tienes que contar algo, ¿no? Y le dije, mira, mamá, que quiero dormir, no me rayes, por favor. Me dijo, no te preocupes, hablamos cuando tú quieras, pero que sepas que soy tu madre, que voy a estar siempre a tu lado y que te quiero tal y como eres y te voy a querer siempre. Y entonces, claro, yo estaba diciendo, lo sabe, lo sabe, lo sabe. Y le digo, vale, pues le daré una vuelta a ver si se me ocurre qué es lo que te tengo que decir. Y sale de la habitación y vuelve a entrar y me dice, y que las madres lo sabemos todo. Y entonces yo llamé a un amigo y le dije, ay, mi madre lo sabe, mi madre lo sabe. Y me dijo, ¿pero qué te ha dicho? Y le conté lo que me había dicho y me dijo, Víctor, no seas tonto, tu madre te ha abierto las puertas a que eso que siempre has contado de que no has podido ser tú, lo seas con ella, con tu familia. Habla con ella y explícale quién eres. Y eso hice. Y también recibir el cariño y el apoyo de mi familia, pues yo en esos primeros años de juventud, de los 18 hasta los 23, sentir que tenía el apoyo de mis mejores amigos y de mis compañeros más cercanos y el apoyo y el cariño de mi familia, cuando tienes eso ya te pueden venir las cosas mal dadas, que nos pasan a todos, pero es todo mucho más fácil. Por eso es tan importante que si se pueden tener los dos pilares, fenomenal, pero siempre que haya uno. No todo el mundo tiene la suerte de nacer en una familia pues que les muestra su cariño y su apoyo y que les dicen que no pasa nada. Hay familias que dicen que les van a llevar a terapias de conversión porque están enfermos y eso pasa. Y también hay gente que sufre en colegio, los equipos. Entonces, la simbiosis perfecta son los dos pilares, pero
por lo menos tener uno de ellos porque las cosas son mucho más fáciles. Durante los siguientes años, pues poquito a poco yo también fui dando pasos. De hecho, aquí está uno de mis compañeros de aquel primer año, Edu, y yo recuerdo que alguna manera de acercamiento sí que tuve con mis compañeros. Eso fue pasando durante los años y pues yo siempre he tenido la suerte de rodearme con gente un poco más mayor que yo y me han enseñado muchas cosas en muchos aspectos. Por ejemplo, yo era una de esas personas que decía, bueno, es que el orgullo no vale para nada. El orgullo, el orgullo es todo el año. Y una de estas personas más mayores que yo me dijo, mira, Víctor, para que tú puedas salir a la calle hoy y coger de la mano a un chico, tener novio, te puedas casar, ¿tú cómo te piensas que hemos conseguido todas estas cosas? Estas cosas no han caído del cielo. Estas cosas, ha habido muchas personas antes que tú que se han dejado los trabajos, los amigos, las familias y muchos de ellos, desgraciadamente, la vida por conseguir esos derechos y esas libertades. Así que tú, si quieres en el orgullo, quédate en tu casa o no salga. Pero esto es la celebración de todo lo que nos ha costado llegar hasta aquí. Y a mí eso me cambió el chip porque me planteé, ¿qué estoy haciendo yo para hacer el camino de otros un poco más fácil? Y me di cuenta de que en realidad soy una persona privilegiada, porque yo no he luchado por ninguno de los derechos ni libertades que tengo. Yo los he heredado. Y no pasa nada por reconocer que somos privilegiados. El tema es qué queremos hacer con nuestro privilegio. ¿Cómo queremos utilizar nuestro privilegio? Yo lo tenía a huevo. Soy deportista, estoy en una posición cómoda porque al final el deporte es muy pequeñito. La gente llegó un momento en que ya lo sabía o se lo imaginaba, porque yo llegó un momento que tampoco me apetecía seguir hablando de chicas ni seguir fingiendo. Dije, tengo que dar una rueda de prensa, pero la gente, bueno, si quiero ir con el chico que estoy conociendo al partido, voy. Entonces, llegó un momento en que yo me sentía una persona privilegiada porque no había sufrido ningún tipo de abuso ni de situación desagradable en el deporte, porque tenía el apoyo de mi familia, porque tenía el apoyo de mis amigos y dije, ¿qué puedo hacer yo para que otros chicos y otras chicas tengan el camino un poco más fácil? Y dije, tengo que contar mi historia, tengo que ayudar a que otras personas, otros niños y niñas, sepan que se puede llegar a la élite del deporte siendo una persona LGTBI. Porque si nos ponemos a mirar en el deporte, ahora hay alguno más, pero es que no se puede, o sea, me sobran dedos de una mano para contar los deportistas visibles. Entonces, bueno, pues yo conocí al director de la revista Shanghái, hablé con él, hicimos el reportaje y, bueno, pues la verdad que la noticia tuvo bastante repercusión, salí públicamente del armario en un medio de comunicación. Me llegó la noticia de Brasil, de Australia, la noticia la verdad que tuvo bastante repercusión. Y bueno, pues desde entonces yo lo que he procurado es lanzar ese mensaje, ¿no? Que en el deporte cabe todo el mundo, que se puede llegar a la élite del deporte siendo persona LGTBI. Y creo que es muy importante, no solamente para la gente que actualmente hace deporte, sino especialmente para los niños y niñas jóvenes. Yo os he contado que cuando tenía 12, 13 años que me sentía solo, porque además es que no veía a nadie como yo en la televisión. No veía a ningún referente, ni veía a ningún deportista, ni a ningún hombre, ni a ninguna mujer que dijera, pues soy tenista y soy gay, o soy nadadora sincronizada y soy lesbiana. No veía a esos referentes. Entonces yo pensaba que a mí había algo durante el camino que me iba a impedir llegar a la élite del deporte. Y ahora hablaré, ya por cerrar un poco, la última etapa que me ha tocado vivir, que ha sido la de la denuncia del insulto, pero tan importante es denunciar las situaciones negativas y de LGTBI-fobia como hablar de lo positivo, porque si yo con 12 o 13 años hubiese visto a un deportista decir que ha tenido que dejar el deporte porque es homosexual, vamos, seguro que no hubiese dado ese paso, porque hubiese dicho, si esto le pasa a una persona adulta y visible, que no me va a pasar a mí, que soy un niño. Entonces, tan importante es denunciar lo negativo como hablar siempre en clave positiva y poner en valor todo lo positivo y contar historias que ayuden a la gente a perder el miedo. Y por eso yo decidí hacerlo público, no por otra cosa, porque realmente mi vida no iba a cambiar, o sea, yo iba a seguir estudiando, iba a seguir en mi equipo, pero sí que sabía que tenía esa responsabilidad de la que hablaba antes de aportar algo para hacer el camino más fácil, recoger ese testigo que mis mayores LGTBI me habían dado y seguir ese camino y seguir avanzando y seguir ayudando a otras personas a tener el camino un poco más fácil. Por eso
decidí visibilizarme. Toda mi carrera deportiva ha transcurrido sin ningún tipo de cosa extrema, pero sí que es verdad que desde que yo me salí públicamente del armario, muy puntualmente, pero sí que es verdad que alguna vez me han insultado compitiendo, me han llamado maricón. Y lo que nos pasa a las personas LGTBI es que normalizamos este tipo de cosas. Las justificamos porque como las llevamos viviendo toda la vida, al final acabas por normalizarlo. Es un poco el síndrome de Diógenes. O sea, yo algún compañero lo escuchaba y me decía, te llaman maricón, y digo, ya bueno, pero es que a 200 pulsaciones todos decimos cosas de las que nos podemos arrepentir. Yo también a 200 pulsaciones puedo decir, y me pasó esta temporada pasada, a final de la temporada, que un rival pues me llamó maricón, y a mí en ese momento me sentó peor que nunca, porque hacía tiempo que no me pasaba, porque llevaba ya 6 años fuera del armario y yo tenía la sensación de que ya en mi deporte, en mi espacio, ya nadie me iba a querer atacar por esa vía. Y ocurrió. Y pues me sentó fatal y me afectó, me sacó completamente del partido, lo justifiqué y cuando salí del agua me volvió a insultar cuando no le quise dar la mano. Para mí ahí hay una diferencia, ya no estamos a 200 pulsaciones, fuera del agua se supone que ya tienes que dejar lo que ha pasado. Pues llegué a mi casa y estaba llorando como un niño y dije, pero ¿cómo puede ser que un tío que te da igual te haga tanto daño? Pues porque las personas LGTBI arrastramos heridas y las heridas que os he contado desde el camino desde los 8 hasta ahora, pues hay algunas que no han terminado de cicatrizar y que, dependiendo del día, si te rascan un poquito, sacas afuera todo lo que durante toda tu vida has llevado solo, has llevado con miedo y, lo que es peor, que has llevado con vergüenza. Porque yo también me he avergonzado de ser quien era. Entonces, todas esas cosas no es un botón que aprietas y cambias y ya eres una persona encantada de conocerse. Y no, es un trabajo diario. Y muchas veces, muchas veces nos morimos y hay heridas que no hemos terminado de cicatrizar ni de cerrar. Y a mí ese insulto pues me abrió una herida que pensaba que estaba cerrada y no lo estaba. Y llegué a mi casa y dije, si esto me afecta a mí de esta manera, que tengo 30 años, que soy una persona visible, que tengo capacidad de poner un tuit y que los medios de comunicación reaccionen, ¿qué no le va a pasar a un chico o a una chica de 12 años que no tiene esas posibilidades en un vestuario, en un patio de colegio? Porque estas cosas pasan todos los días. Pasan todos los días. Y además, para más INRI, las tasas de suicidio de los menores LGTBI están por las nubes. Los últimos datos del Ministerio de Educación, que son del 2015, porque ahora se manejan los datos de otra manera, hablan del que el 42% de los menores de edad LGTBI han pensado alguna vez en suicidarse. Estamos acostumbradísimos a manejar datos, porcentajes, pero vamos a pararnos un segundo a pensarlo. Que el 42% de niños y niñas de 13, 14, 15, 16 años piensen que la solución a sus vidas es tirarse por una ventana por ser quienes son, es repugnante. Y sin duda es la asignatura pendiente que tenemos como sociedad. Y yo me vi en esa situación y dije, no puedo ser cómplice de esto, porque al final estas cosas nos pasan y las normalizamos, las justificamos. Bueno, es que, ¿entiendes? Es una manera de hablar. No es una manera de hablar. Porque yo, compitiendo, jamás he dicho a nadie puto negro, ni travelo, ni maricón. Yo no he utilizado esas palabras. Hay muchas palabras en el lenguaje español para meterse con una persona que no abren esas heridas que colectivos y minorías llevamos. Entonces dije, no lo voy a dejar pasar. A riesgo de que mucha gente del waterpolo piense, ya está otra vez queriendo que le hagan caso. No, a mí me da igual. Quiero decir, para mí esto ha sido una anécdota, no va a marcar mi vida, porque afortunadamente al día siguiente dije, venga, ya está. Pero desgraciadamente ese tipo de comportamientos, de actitudes, de insultos, sí marcan la vida de muchos chicos y chicas. Y la marcan para siempre. Y este tipo de comportamientos también llevan a muchos chicos y chicas a quitarse la vida. Y desde luego yo llegué a la conclusión de que no iba a ser cómplice. Y por eso denuncié el insulto y bueno, pues afortunadamente ha sido la primera sanción por homofobia en el deporte en España, que yo creo que ya era hora.
también es verdad que tenemos unas circunstancias que son un poco anómalas porque no tenemos la ley del deporte que tenemos, por ejemplo, ahora se ha aprobado ahora recientemente otra, a ver si lo incorpora. Esta es la parte política que meto hoy solamente. Estamos detrás de ello para introducirlo, pero la ley que ahora tenemos ahora en la mano no incorpora la LGTBI-fobia como delito de odio. Y es muy importante porque o sea, es indudable que España es un país pionero en la lucha por los derechos y libertades del colectivo, eso es indudable. Además están hoy aquí también las hermanas de un grandísimo referente como es Pedro Cerolo, que fue la cabeza visible de un grupo de activistas que consiguieron que España se situase a la vanguardia de la lucha por los derechos y libertades del colectivo. Tercer país del mundo en aprobar el matrimonio igualitario, primer país del mundo en aprobar la adopción homoparental. Eso es indudable y desde entonces hemos avanzado en muchísimos ámbitos. Pero ¿qué hemos avanzado en el deporte? ¿Qué hemos avanzado? Y siempre cuento lo mismo, del Mitchell maricón de los años 80 al Guti maricón de los años 2000 al Cristiano o Piqué maricón de este año. 40 años y los mismos comportamientos en los estadios de fútbol. Aquí, pío, maricón, también se dice. Y no pasa nada, no se recogen las actas arbitrales, no hay sanciones, no hay campañas de... Yo lo comparo siempre con el racismo. ¿Hay racismo en España? Pues sí. ¿Qué pasa ahora si en un campo de fútbol? Yo soy del Atleti, yo he ido al Calderón y he visto cómo le tiraban plátanos a Kameni, un portero negro que jugaba en el Español, lo he visto y no pasaba nada. Ahora, eso pasa, cierran el estadio, buscan al que lo ha hecho y le sancionan y no le permiten entrar de por vida. Le ponen una multa económica. Hay campañas de la FIFA, de la UEFA contra el racismo. Es decir, ¿hay racismo? No lo vamos a negar, pero hay todo un aparato funcionando para erradicar el racismo. Nos hemos puesto las pilas con ese tema. ¿Qué pasa con la LGTBI-fobia? ¿Hay campañas? ¿Hay sanciones? ¿Se recogen las actas arbitrales? Con la LGTBI-fobia barra libre. Y sin ir más lejos, no sé si os gusta un poco el fútbol, no sé si habéis visto lo que ha pasado en la pasada Eurocopa, que sancionaron a Alemania por ponerse el capitán de Alemania, el portero Neuer, el brazalete de capitán del color arcoiris. Y les querían sancionar por llevar el brazalete de color arcoiris. No querían sancionar el Hungría-Portugal en el que el estadio húngaro dijo Cristiano maricón. Eso no. Querían sancionar el brazalete arcoiris. Siempre hablo de que seamos agentes del cambio, porque el cambio de todo empieza por uno mismo. Y todos vivimos diariamente situaciones de machismo, de racismo, de LGTBI-fobia, todos los días, aunque sea un comentario, un chascarrillo, cosas graves también. Y tenemos la capacidad de decir, hasta aquí. Conmigo delante no digas estas cosas. Y eso parece un detalle absurdo, pero eso puede significar mucho para muchos niños y niñas y para muchas personas. Y aquí también hay entrenadores. Expresiones como, maricón el último. Ah, bueno, pero es que, bueno, pues habla bien. Porque tú no sabes cómo está ese niño, qué le está pasando por la cabeza a ese niño, cómo se siente ese niño o esa niña. Entonces, yo os invito a que os convirtáis en agentes del cambio, que no dejéis pasar estas cosas, que las paréis, porque detalles como el de llevar un bañador con la bandera arcoiris, a un jugador no le cuesta ponerse un bañador, para él no significa nada, pero para otros muchos niños y niñas sí que ver que de su equipo, que sus ídolos llevan la bandera que dice que todos caemos en el deporte es muy importante, así que os invito a que os convirtáis todos en agentes del cambio. Gracias.